¿Qué haces delante de la pizarra que tenemos aquí en el despacho escribiendo nombres de sitios y uniéndolos con flechitas? Pues estoy planificando nuestro siguiente viaje a Japón, Laura. Eso sí, no el de mañana, sino el del próximo verano. Y yo que pensaba que nos íbamos a quedar únicamente en Tokio y Kioto. Por encima de mi cadáver. Bienvenidos a Japón a Fondo, El podcast sobre Japón de la mano de Japonismo. patrocinado por Lexus. Experience Amazing. Parece mentira que no me conozcas, Laura. ¿Por qué dices eso? Porque, ¿cómo me voy a quedar solo en Tokio y Kioto? Bueno, a ver, no hay nada de malo en quedarse en Tokio o Kioto, pero justamente de eso queremos hablar hoy, ¿no? Hoy es un Japón a Fondo un poquito especial. Es un poquito especial porque es un Japón a fondo de reflexiones sobre los viajes a Japón, sobre cómo se viaja, sobre todo lo que está viendo alrededor de esta popularidad tan inmensa que está teniendo Japón. Sí, yo creo que os vamos a dar, lógicamente, también ideas, consejos, ¿no?, de cómo aprovechar al máximo vuestro viaje por Japón, pero surge un poco este episodio de una reflexión. Surge de una reflexión que llevamos haciendo nosotros internamente un tiempo, porque nos escribís mucho y nos contáis según qué cosas, sitios que viajáis, a los que sitios que visitáis, etcétera. Y la última vez que hicimos una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, que los que no lo sepáis lo hacemos todos los meses, normalmente el primer domingo de mes, pues una lectora, Ana Mel, nos dejó un comentario interesante y nos dijo: hola, quiero agradecerles porque después de escuchar tantos podcasts, episodios del podcast, hay una cosa que dijo Luis que me hizo replantear todo. Él dijo que hacer semejante viaje, un viaje a Japón, para visitar solo las 3 ciudades típicas es un despropósito, y al hablar del pase regional Kansai-Hiroshima, ya que no puedo hacer los Alpes, me decidí y lo compraré para poder visitar Miyajima, Nara y Himeji. Entonces, claro, nos hizo darnos cuenta de que esto que nosotros vamos diciendo de vez en cuando, que te vas a Japón, Japón está muy lejos, pues aprovecha, ¿no? No visites solo Tokio y Kioto, que están muy bien, pero que hay mucho más. Siempre hemos dicho que si queréis visitar solo Tokio, por ejemplo, ¿no? Dices, es que yo solo voy una semana o 2 semanas, me da igual. Tengo muchas ganas de conocer Tokio, solo me quiero quedar en Tokio. Está perfecto. Siempre hemos dicho que nos parece perfecto. También nos parece perfecto, y siempre lo hemos dicho y siempre os estamos animando a que visitéis los lugares típicos. Es lógico, lo hemos repetido aquí un montón de veces. Es por algo. Exacto, todos queremos la foto del Kinkakuji o de las puertas Tori de Fushimi Inari. Es lógico que tú también quieras ir. Claro que sí, eso lo entendemos, y nunca, jamás creo que vamos a decir que no, de no vayáis aquí, no vayáis allá, no, sino lo que nuestra reflexión de hoy vamos a intentar hacer que el viaje sea especial, que sea bonito, que sea personal, que al final, que cuando volváis de Japón digáis, ¡buah, qué bien me lo he pasado! Bueno, al final es lo que yo siempre digo cuando comparo con otros destinos que, por ejemplo, a nosotros desde España nos quedan cerca. Pues si yo me voy a Londres, que lo tengo a 2 horas en avión, 2 horas y media máximo, pues a lo mejor hacemos un viaje solo para ir a ver musicales, ¿no? Pues porque dices, bueno, es que puedo volver de aquí a un mes si me apetece y ya haré otras cosas, porque además dices, bueno, pues encuentro ciertas aerolíneas de bajo coste, no me sale tan caro, pero dices, te vas a Japón. Japón ahora mismo, los vuelos es una parte importante del presupuesto de tu viaje. Estás al otro lado del mundo, porque nos escucha mucha gente. Pues en España se tardan un montón de horas, pero tenemos amigos Argentina, y muchos lectores Chile, y oyentes en Argentina, en Chile, en México. Imagínate la de horas que se tarda desde allí. Y dices, pues ya que vas, ¿no? Que no sé si vas a volver. Ojalá os metamos ese gusanillo en el cuerpo y cuando lleguéis a Japón digáis, vuelvo. Esto me ha gustado, tengo que volver. Pero estáis tan lejos que vamos a intentar aprovechar un poco más ese viaje. De todas maneras, esta reflexión también viene por algo que hemos ido hablando un poquito en general por aquí, y hoy queremos atacar, ¿no? Yo creo que hoy es el día en que vamos a poner un poco esa listita de cosas que hemos ido a veces mencionando aquí y allá. Hoy la vamos a poner y lo vamos a ir tachando, ¿no? Sí. Vamos a hacer check, check, check. Y lo primero de lo que tenemos que hablar es del JR Pass. Del JR Pass, y especialmente del JR Pass y de cómo
los influencers, esas personas que están viajan mucho y publican sus experiencias en redes sociales, especialmente en redes como Instagram o TikTok, cómo están hablando del JR Pass y cómo eso está influyendo al resto de viajeros. Está influyendo mucho. Es verdad, aquí no vamos a andarnos con paños calientes, que el JR Pass subió de precio en octubre de 2023 y fue una subida considerable. Pero es que, claro, estamos grabando esto, Laura, en febrero de 2026. Ha pasado tiempo y todavía queda mucha gente presa de ese discurso. Sí, amigos, ya está, ya pasó. Ya pasó. Es que me estoy oliendo que puede que el grupo JR no suba los precios del JR Pass en los próximos, no sé, 20 años, y 20 años después todavía... Es que el JR Pass ha subido mucho, ¿eh? Y todos aquí con el bastón, ¿sabes? Que es verdad que es muy caro. ¿Qué nos vais a contar a nosotros? Que cuando tenemos que comprar 3, porque nosotros compramos el JR Pass, luego hablaremos también de esto... ostras, es una pasada, es carísimo. Sí. Pero es que antes era realmente demasiado barato. Al grupo JR no le podía salir a cuenta. No le podía salir a cuenta, porque siempre lo decíamos, antes bastaba con hacer un Tokio-Kioto de ida y vuelta para que saliera a cuenta el JR Pass de 7 días. Y eso, sinceramente, no es un pase. No. Un pase normalmente, si comparáis con cualquier otro pase que haya, pues por ejemplo, el mismo pase de metro de Tokio, ¿no? De 24, 48, 72 horas. No te sale a cuenta con un solo trayecto. Normalmente necesitas hacer entre 3 y 4 trayectos para que te empiece a salir rentable. Pues con el JR Pass hoy en día pasa lo mismo. Además, es verdad que es caro, pero el yen está muy bajo. Entonces, pues hombre... Ahí nos compensa un poquito, compensa, ¿no? Un poco. Lógicamente, esto ya lo hablamos en el segundo episodio que hicimos, ¿no? Actualizado del JR Pass. Hay que hacer cuentas, hay que trabajarse un poco el itinerario, hay que hacer un poco de planificación. Pero como tú decías, es como cualquier otro pase. En cualquier otro pase, no solo en Japón, sino en cualquier otro país. Cuando nosotros viajamos a otros lugares y hay pases, tú miras, dices, a ver, me ofrece entrada gratuita a todos estos lugares, por ejemplo, ¿no? Que hay, esto se lleva mucho en ciertas capitales europeas. ¿Voy a visitar todos estos lugares? Sí, no, sí. Pues a lo mejor me compensa el pase porque, oye, pues me sale gratis. Es verdad que cuando comparas que antes con ese solo trayecto que todo el mundo hacía ya te salía a cuenta, pues la gente se lo compraba tú lo has dicho, sin pensar. Estamos en 2026. Claro. Ya está, chicos, claro, ya lo que está. pasa es que a veces pues hay gente que no quiere tener que hacer ese salto, ¿no? De ese esfuerzo mental de decir, oye, voy a calcular esto, a ver, porque antes era, lo compro porque ya sé que sí sale. Pero, sinceramente, mira, yo esta mañana he hecho cálculos, me he abierto aquí un Google Spreadsheets, iba a decir un Excel, pero no, es un Google Spreadsheets, y he apuntado todos los desplazamientos, Google Maps, he apuntado cuánto costaba, he sumado y he visto, vale, no nos compensa este pase que estábamos mirando. Has tardado mirando, 5 minutos. He tardado 5 minutos, que no es nada del otro mundo. Yo creo que también hay algo más allá. Bueno, creo que hay un tema de las propias redes sociales. Sí, de hecho, claro, hay creadores de contenido con millones de seguidores. No estamos hablando de nosotros, aunque nosotros creemos contenido antes de que fuera popular crear contenido. Nosotros somos muy chiquitos. Exacto. Que lo único que dicen es el JR Pass ya no merece la pena. Porque además así en mayúsculas, con grandes, exacto, todo negativo. Negrita subrayado, como dices tú, Laura, porque además es que muchas veces nos habéis escrito para decirnos esto. He leído que el JR Pass ya no merece la pena. He escuchado, he visto y tal. ¿Por qué creo que pasa todo esto, no? Y seguimos con la reflexión. Porque, por un lado, para que los contenidos en vídeo en estas redes, ¿no? Los Reels en Instagram, los TikToks, para que sean efectivos, tienen que ser cortos. Sí. Entonces, claro, si hablas de cómo ver si merece la pena o no, porque al final hay que hacer cálculos y esto, te empiezas a ir de tiempo. Entonces, para mantenerlo corto, tienes que decir... no merece la pena, porque es algo muy claro y muy concreto. Además, si eres un poco radical, en cierto modo, ¿no? Entre comillas, con unas posiciones un poco maximalistas, maniqueas, ¿no? Que es o vale o no vale, ¿no? No hay ese término medio de, bueno, pues depende del viaje que tú hagas, porque además lo que decimos, se te va de tiempo. Entonces, claro, funciona mejor cuando eres muy directo y dices cosas muy tajantes. Absolutamente de acuerdo. Das un titular que es muy fácil de recordar. El JR Pass no merece la pena. Y es lo que está funcionando ahora mismo en redes sociales. Totalmente de acuerdo. Es lo que funciona. Si tú dices...
bueno, para ver si el JR Pass merece la pena tienes que hacer cuentas, buah, la gente está bostezando. Totalmente. Buah, qué rollo. En cambio, si tú dices, el JR Pass está muy caro y ya no merece la pena, no lo compres. El mayor error que puedes cometer, comprar el JR Pass. Estas cosas, esto se es te lo que queda está metido en la cabeza y ya dices, pues ya está, pues no merece la pena. Y claro, tú luego intentas transmitir que hay casos en los que sí merece la pena. Mira, pues plantéate este viaje de esta forma, calcúlalo así. Y lo que tú dices, la gente se te aburre, tardas mucho más en quitar esas ideas preconcebidas. No puedes, ya. De lo que las otras Esto personas nos está han conseguido. pasando a nos pasa a nosotros. O sea, nos pasa, es de las cosas que más recibimos, las consultas que más recibimos. Es que he visto eso, que no compensa el JR Pass sin saber ni siquiera qué itinerario vas a hacer. ¿Cómo puedes decir que no te compensa el JR Pass? Claro. Es como cualquier pase, pues tendrás que ver, uno, si te compensa, o dos, si puedes hacer que te compense, que esta es otra, que claro. de esto ya también hemos hablado aquí. Exacto. Con pinceladas. Claro, con el JR Pass anterior, lo que decíamos, todo el mundo lo compraba porque era muy barato y ya que lo tenías, pues lo aprovechabas viajando a más destinos. Bueno, esto es interesante. Esta es otra reflexión que hicimos tú y yo el otro día, que por eso hemos dicho vamos a grabar este podcast hoy, porque en el pasado, de hecho nosotros hace muchos años, teníamos 2 itinerarios diferentes de 15 días en la web, en japonismo.com. Exacto. Uno... Tenían partes comunes. Sí. Pero uno visitabas Miyajima, Hiroshima y Miyajima, y en otro visitabas la zona de los Alpes. Pero muchísima gente nos decía, no, es que yo quiero ver las dos cosas porque me mola mucho toda la zona hasta de los Alpes que me estás enseñando y también me mola mucho Miyajima, quiero ir a los dos sitios. Y al final lo que hicimos fue, vale, vamos a hacer un itinerario de 15 días que es en el que se veía Tokio excursiones, Kioto excursiones, zona de Alpes y Miyajima también, ¿no? Y que encajara todo muy bonito. Y mucha gente estaba haciendo ese itinerario de 15 días. Totalmente. Muchísima gente. Muchísima gente. Y sin embargo, las cosas ahora han cambiado un montón, ¿no? Ahora hay eso, una tormenta perfecta en contra de salirte de las zonas típicas. Las zonas típicas, entiéndase, Tokio y Kioto. Tokio porque es el principal punto de entrada al país y es la capital, y Kioto porque es esa ciudad que en la mente de tantos viajeros pues es es un poco el ejemplo, el Japón perfecto, ¿no? El Japón perfecto, sí. ¿no? La modernidad y la tradición, sí. ¿no? Que siempre nos reímos un poco. Entonces, claro, el JR Pass, es que ahora es más dinero. Es que, claro, también te obliga a planificar un poco más, te añade complejidad, porque no es simplemente voy a Japón y sé que en cuanto suba 2 trenes ya me ha salido a cuenta. No, tienes que pensar de antemano a ver cómo consigues hacer que te salga a cuenta. Y a veces pues no apetece hacer esta parte de planificación. Encima además has escuchado seguramente que no merece la pena, con lo que ya no te planteas ni siquiera que tal vez no sea cierto. Y a veces, pues para mantener el coste del viaje más o menos bajo, dices pues compro billetes sueltos para hacer el Tokio-Kioto y ya está. Cuidado ahí, que entonces compras los billetes sueltos y dices, ¡hola! ¡Qué caro! Porque, amigos, lo hemos dicho muchas veces en Japón aquí, es muy caro. El Shinkansen especialmente, que es la manera, al final, más cómoda y casi, entre comillas, la única, entendedme, de ir entre Tokio y Kioto, es que es caro. El billete es caro. ¿Y qué pasa con esto? Pues que al final llegas a Japón, te has gastado un dineral en el avión, dices, que voy, es mi destino soñado, qué maravilla, y solo visitas Tokio y Kioto. Que son 2 ciudades que están maravillosas, que son increíbles, que podéis estar semanas y semanas y no salir de Tokio o de Kioto, que, o sea, sin problemas, pero, jolines, es que hay mucho más. Es que sin problemas sí es una decisión que uno toma porque dice, quiero dedicarle 2 semanas a Tokio, porque me está encantando la idea de ir a todos estos barrios. Pero y demás. es eso, que sea una decisión personal porque digas, quiero quedarme aquí, no porque pienses, es que no quiero salir porque me va a salir muy caro. Claro, el JR Pass ya no merece la pena, entonces solo hago Tokio-Kioto. ¿Cómo? Esto está pasando muchísimo. Y esto es otra cosa de la que ahora reflexionaremos, porque dices, con la subida del JR Pass, lo que ha traído es que la gente se mueva menos, que vaya menos a otros destinos, haciendo que la gran mayoría de gente se quede exclusivamente en Tokio y Kioto. Y ahí ya tenemos el problema del sobreturismo y todas estas historias que ahora también podemos atacar, ¿no? Y ya no solo el sobreturismo en sí mismo, sino que tú como turista
te puede entrar el estrés y el agobio porque pienses, jolines, qué de gente hay por aquí, sí, ¿no? Y esto no es lo que yo esperaba. Pues hombre, Japón está bien, pero no es para tanto. Por eso nosotros siempre, desde hace muchos años, os animamos a explorar estas ciudades, por supuesto, pero un Japón más allá de las rutas habituales también, porque es que sabemos que os va a encantar y que cuando algunos nos habéis hecho caso y habéis ido a estos sitios y nos lo habéis contado, es que estáis súper contentos. Es que creo que ese es un poco el... No es un secreto, porque nosotros es un secreto a voces, es decir, estamos hablando de esto años y años y años, pero creo que ese es un poco el ingrediente del éxito. Todos queremos ir, repito, a los lugares que hemos visto en fotografías y demás, ¿no? Claro que sí, pero lo podemos combinar con otros lugares un poco diferentes, donde no haya tanta gente, donde a lo mejor digas, wow, ahora entiendo, ¿no? Ciertas cosas, ahora entiendo la belleza de este país. Y sobre todo porque te hace especial el viaje. Cada persona es diferente, ¡Claro! Laura. Y es verdad que hay sitios que se ponen de moda, pero como se ponen de moda, salen en todos los TikToks y a lo mejor algún lector nuestro dice, pues es que yo he visto estos TikToks y me sale este sitio en todos los creadores de contenido, lo quiero ver, ¿vale? Pero es que a lo mejor a ti te gustan las artes marciales, pues a lo mejor puedes añadir alguna visita que tenga que ver con esto. O es que a lo mejor te gusta la gastronomía, pues a lo mejor puedes añadir cosas que tengan que ver con eso. Y a otros viajeros a lo mejor eso no les atrae tanto. Entonces no lo añaden. Y lo que haces de esta manera es hacer un viaje que sea más personal, una experiencia que sea más enriquecedora y que sientas que ese viaje realmente ha sido diferente. Y sobre todo que sea un viaje personal. Tuyo, claro, un viaje tuyo. Que sea las decisiones que toméis, que las toméis vosotros. No simplemente porque he visto un TikTok que dice el JR Pass ya no merece la pena. A lo mejor a esa persona no le ha merecido la pena porque solo ha hecho Tokio-Kyoto. Pero es que a lo mejor en tu viaje, como las ideas a lo mejor que tú has sacado de japonismo, viendo diferentes itinerarios y diferentes destinos que os proponemos en la web, a lo mejor para tu viaje sí merece la pena. Y tú has dicho antes, el yen está bajo. Ahora mismo el JR Pass es caro. Evidentemente pero sí. Pero no sale tan mal. Hay que aprovechar ahora, porque luego cuando el yen deje de estar... No hay que fiarse a veces de gente que no es tan especialista, sinceramente. Bueno, yo creo que la reflexión que tú has hecho de esto es lo que vende en redes sociales, ¿no? El ser directo, ¿no? Y negativo realmente, el JR Pass no merece la pena, es lo que tiene éxito, es totalmente cierto. Y esto hace que los que vamos, ¿no?, detrás diciendo, bueno, a ver, depende, hay que hacer cuentas, hay que también organizar un poquito el itinerario, porque a veces así haces un itinerario rápido y no te sale a cuenta, pero... Reorganizas las visitas un poco y entonces resulta que te sale a cuenta y encima haces un viaje mucho más redondo. Totalmente. Por eso al final, ¿cuál es nuestra recomendación? Pues bueno, nuestra recomendación es que hagáis como se hacía antes, es decir, compraos el JR Pass, que como decimos es más caro que antes, pero como el yen está bajo no es tanto como parece, y buscad la manera de que os salga a cuenta añadiendo más visitas diferentes. Es decir, no decir, es que no quiero comprar el JR Pass y entonces solo os quedáis en Tokio-Kyoto porque os vais a perder muchas cosas. Compraros este pase o alguno de los otros que hay. Que ahora podemos hablar de ello. Que ahora podemos hablar un poquito de ello. Y buscad que os salga a cuenta. De hecho, tenemos en la web un artículo en el que explicamos cómo calcular si merece la pena este JR Pass, que al final es lo que tú decías hace un momento, Laura, es sencillo. Te abres un Google Spreadsheet o te lo apuntas en papel, que yo a veces lo hago en papel porque todavía soy muy... no, yo lo hago en el Spreadsheet porque así luego lo haces la suma directa y ya está. Yo utilizo la aplicación de calculadora del teléfono móvil yo soy muy rupestre en esto. Y esto se puede aplicar a cualquier otro pase. Es poner los desplazamientos, cuánto cuesta cada desplazamiento y ver si os sale a cuenta o no. Pero es que en este artículo además hay un itinerario de 10 días en el que sale a cuenta el JR Pass de 7. Hay un itinerario de 14 días en el que también sale a cuenta el JR Pass y hay un itinerario de 21 días en el que también sale a cuenta el JR Pass, en este caso, de 3 semanas, ¿no? Y en el de 14 días, el de 2. Hay muchos itinerarios en los que os va a salir a cuenta, a lo mejor no el JR Pass nacional, porque no os vais a estar moviendo por todo el país o por diferentes regiones del país, pero también, ¿no? Ahora lo decíamos, ahora lo hablaremos un poquito, hay pases regionales. Bueno, hay pases regionales que salen muy a cuenta. Estuvimos por la zona de Tohoku en octubre de 2024 y ahí compramos el Tohoku Area Pass.
Y luego además hicimos un itinerario precisamente, ¿no? Que visitaba Kusatsu Onsen, visitaba Yamagata, Yamadera, Hirosaki, es decir, los destinos que nosotros habíamos visitado en ese viaje, pues lo pusimos en un itinerario también para daros esa inspiración, y ahí nosotros compramos el Tohoku Area Pass. Compramos dos. Compramos dos, sí, porque la validez del Tohoku Area Pass es de 5 días. Era de 5, pero es que nos salía a cuenta. Y nos salía a cuenta comprar dos nos salía a cuenta. Entonces, echad un vistazo a todos estos artículos que os dice Luis, evidentemente el si merece la pena, el JR Pass, estos itinerarios que están justamente enlazados en este artículo. Ostras, es que tenéis mucha información ahí, claro, para poder hacer todo un itinerario en el que os compense, claro, ese JR Pass. Y claro, como ejemplo claro, ¿no? Imaginad que estáis en Tokio. Nikko, por ejemplo, es una excursión de día desde Tokio que es súper bonita, ¿no? Tienes ahí unos santuarios maravillosos en el bosque, rodeados de una naturaleza espectacular, como dices tú, Laura, maravilloso. Y además, si hacéis Nikko vía Utsunomiya, a la que volvéis de Nikko, paráis en Utsunomiya a cenar gyozas, que sabéis que es una de las 3 capitales japonesas de las gyozas, y luego ya volvéis hacia Tokio. La excursión a Nikko, como hasta Utsunomiya se hace en tren bala y después se hace en un tren local de Utsunomiya a Nikko, creo que sale, no sé si el precio es actual o no, porque lo miré hace tiempo, pero puede que sea un poco más caro. Al menos el año pasado eran ya 11.000 yenes, cuando el JR Pass de una semana son 50.000. Entonces dices, es que, jolines, ya estás cubriendo un 20% del coste del JR Pass con una excursión de día. Y todavía no has hecho tampoco grandes cosas, no te has ido tampoco tan lejos de Tokio, ¿no? Entonces se pueden añadir cosas que compensen el coste de ese pase. Y claro, cuando tienes el JR Pass, la excursión Nikko, me voy a Nikko, paso el día en Nikko, vuelvo, paro en Utsunomiya, como gyozas, me vuelvo a subir al tren, me vuelvo a Tokio, es fácil. Es un no-brainer, ¿no? Ni te lo piensas, lo haces, te parece un planazo y lo haces. Si no tienes ningún pase y tienes que estar sacando billetes sueltos, ya la cosa claro, porque te ya cambia son mucho. 2 trayectos, además es como mucho dinero de golpe. Exactamente. Y mucha gente al final no hace la visita a Nikko, no hace la visita a Utsunomiya. Y eso a nosotros nos da mucha rabia. Y ahí hay un poco de responsabilidad compartida, ¿no? Totalmente. Porque tenemos el grupo JR, ¿no? Y bueno, el gobierno japonés en general. Pero en este caso, el grupo JR, que evidentemente todo el mundo quiere sacarle dinerete al turismo, ¿no? Y más en la actualidad. El turismo se ha convertido en una gran fuente de ingresos, ¿no? Pero luego también se van quejando del sobreturismo, que la gente se tiene que mover por diferentes, que no tiene que hacer lo típico del Tokio-Kyoto. Claro, pero no lo facilitas. Estás fomentando. Claro, no lo facilitas. Ahí hay una crítica que, bueno, pues ya sabemos. Ya la hicimos en su momento. Sí, ya la hicimos en su momento, pues nos van a volver a cancelar ahora, pero en fin, nosotros sabéis que somos honestos, decimos las cosas tal como las decimos pensamos. Lo que pensamos, que a lo mejor en algunas cosas nos podemos equivocar, pues nos equivocaremos. Pero al menos son nuestras opiniones. Pero yo creo eso, que aquí Grupo JR, no sé quién está detrás, no sé si también habrá habido empuje desde el gobierno o no, pero creo que se han equivocado con esto porque buscando tener más dinero han hecho que la gente se mueva menos. Pero claro, luego están los comunicadores que desinforman buscando titulares fáciles y nos lo ponen difícil a los que, como nosotros, nos gusta dar contexto a las cosas, nos gusta dar información precisa, en profundidad. ¿Por qué? Porque tardamos mucho más en contar esto que simplemente en dar un titular sencillo. Bueno, fíjate, hicimos un episodio del podcast, el JR Pass, de si merece la pena el JR Pass, hicimos un directo de si merece la pena el JR Pass, tenemos el artículo de si merece la pena el JR Pass con los itinerarios de Y aún así nos siguen llegando consultas de es que he visto que ya no merece la pena el JR Pass. Ahí estamos. O sea, lo otro queda en la memoria mucho más. Y es muy difícil luchar contra esto, porque tú a la gente le dices, hombre, es que no puedo decir merece la pena o no merece la pena. En este momento es un pase que tienes que hacer tus cálculos y tienes que hacer tu itinerario para ver si te compensa. Esto es un rollo. Esto es un rollo a la persona que se está organizando el viaje y dice, qué pereza, claro, no nosotros, merece la pena. Si fuéramos como muchos de estos comunicadores, cuando nos preguntan eso, le diríamos a la gente que nos pregunta, pues claro que merece la pena. Cómpralo y cómpralo con el enlace de japonismo, porque es un enlace de afiliado y a nosotros nos ayuda a mantener la web viva. Pero no. Pero no, porque si dijéramos eso,
estaríamos siendo deshonestos. Y lo que decimos es, tienes que calcularlo, porque puede que a lo mejor en tu itinerario no te salga a cuenta, pero es que puede que sí que te salga, o a lo mejor puede que te interese comprarlo para añadir cosas que no tenías pensadas originalmente para tu ruta, y a lo mejor eso hace que el viaje sea mucho mejor. De hecho, esto son algunas de las cosas que a veces hablamos en nuestras consultorías, porque bueno, es algo que hemos lanzado desde hace tiempo ya, pero un poquito de manera silenciosa, Silenciosa, porque queríamos ir tanteando, viendo cómo funcionaba también por el volumen de trabajo que tenemos. Pues bueno, tenemos unas consultorías, básicamente son sesiones de media hora por videoconferencia, en el que pues hablamos con vosotros y os resolvemos las dudas, damos ideas, ¿no? Hacemos un poco de, oye, todas las preguntas que tenéis, pues tenemos ahí media horita para que nos las hagáis y nosotros intentamos resolver. Lo que pasa es que esto se puede quedar a veces un poco corto, sobre todo cuando hay dudas. Entonces estamos planteando lanzar en breve un nuevo formato de consultoría, es decir, seguir teniendo estas sesiones de videoconferencia, pero hacer un formato nuevo, no para haceros la ruta, sino para que vosotros nos digáis, oye, vamos a ir a estos sitios, os damos feedback, ¿no? Os damos nuestra opinión, os aconsejamos pases que puedan ser interesantes. Porque a veces entendemos que nosotros tenemos mucha más información en nuestra cabecita, ¿no? Y a veces podemos aconsejar visitas para añadir a vuestra ruta, incluso algunos hoteles, y todo además por email, de manera que nos podéis escribir mientras dure la consultoría tantas veces como queráis y nosotros os enviamos la información. Entonces lo estamos ahí valorando. Porque yo entiendo que hay mucha información en japonismo, ¿no? Japonismo ha crecido, es un monstruo, lo intentamos organizar, creo que lo intentamos organizar de la mejor manera posible, pero es un pequeño monstruo y a veces puede ser abrumador, ¿no? Tanta información, mirar pases, tanto pase. No, hay cosas que a veces se os olvidan de, no he pensado en esto. Claro, pues nosotros ahí hay ciertas cosas y a veces me preguntáis cosas muy concretas y a lo mejor te digo, ostras, pues ahora lo tengo que mirar porque no lo tengo en la cabeza, ¿no? Pero cosas generales como ciertos pases y ciertas cosas o destinos, pensando en ideas, ¿no? Si tú me dices, me gusta el karate, pues pum, me vienen 2 ideas a la mente directamente. Me gusta no sé qué. Pero vamos, que lo dejamos aquí porque lo estamos trabajando todavía, pero si os interesa, pues bueno, nos podéis escribir a info@japonismo.com y pues podemos ir iniciando un poco esto y lo vemos. Pero decíamos que es que a lo mejor el JR Pass sigue no saliéndoos a cuenta, porque dices, es que son 7 días o 14 o 21, ¿no? Y el precio y tal. Pero bueno, pues a lo mejor dices, es que estoy en Tokio y Kioto y no lo aprovecho tanto por allí, pero es que hay otros pases. Primero, hay otros pases. Pero es que además, déjame hacer un apunte, porque esto me pasó la semana pasada justamente hablando con un japonista, también hay, eso tú has dicho, el JR Pass es un pase que es de 7, de 14, 21 días. Que a lo mejor tú vas 15 días y el JR Pass de 14 días no te sale a cuenta porque lógicamente estás unos días en Tokio, estás unos días en Kioto y no te estás moviendo, con lo cual ese JR Pass como que no lo estáis aprovechando, ¿no? Pero es que estáis 14 días. A lo mejor un pase de 7 días sí que te sale a cuenta, depende de cómo organices ese itinerario para que te cubra los desplazamientos más largos. Lo que tienes que hacer en ese caso es, en los últimos días de tu estancia, por ejemplo, en Kioto, poner las excursiones que son desplazamientos más largos, luego añades el Kioto de vuelta a Tokio y luego las excursiones desde Tokio las pones al principio de Tokio para que así en esos 7 días de validez del pase tengas todos los desplazamientos largos. Entonces es una manera de meterlo todo dentro del periodo de validez. Claro, que eso a veces no se piensa, ¿no? Y es que voy 14 días, el JR va a ser 14 días o me sale a cuenta. Ya, vale, pero ¿y el de 7? Depende de cómo tengas el itinerario o de cómo hagas el itinerario. A lo mejor en el de 7 sí te sale a cuenta y hasta ahorras dinero, porque al final esa es la gracia. 1, ahorrar dinero. 2, también el tema de la comodidad, que lo mencionábamos antes con lo de la excursión a Nikko y Utsunomiya. Cuando tú tienes un pase de estos, ni te planteas, o sea, haces esas excursiones porque es muy fácil. Pum, te subes a un coche no reservado o reservas rápidamente un asiento con tu pase que no te cuesta dinero extra y te subes y ya está. Cuando tienes que comprar
los billetes hay cosas que dan más pereza y al final no lo haces, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero tú lo has dicho, hay otros pases. Hay otros un pases y con montón de otros pases. periodos de validez Sí. diferentes que a veces encajan. Claro. Por ejemplo, porque a lo mejor hay otros de estos pases que tienen periodos de validez de 5 días, que dices, Sí. oye, pues me encaja perfecto para lo que quiero hacer. Y no vamos a hablar de todos porque tenemos un artículo en la web, precisamente en japonismo.com, de pases regionales. Sí, pases pero regionales japonismo. como ahí lo ejemplo, tenéis. el Hokuriku Arch Pass. Porque decimos, Maravilloso. Tokio y Kioto son dos ciudades que todo el mundo quiere ver porque es lo que más se conoce. Si nos parece bien, lo hemos dicho al principio. ¿Qué os parece que a lo mejor conectar Tokio y Kioto por el mar del Japón, por la costa del mar de Japón? Pues con este pase lo podéis hacer y no os gastáis tanto dinero como con el JR Pass nacional. Y encima con este pase podéis parar en Nagano, en Karuizawa, en Toyama, en Kanazawa, en Kaga Onsen, en Aguara Onsen, en Fukui, en Tsuruga. Que de todo esto tenemos artículos. De todo esto tenemos artículos. Bueno. Y todo eso se puede ver con el Hokuriku Arch Pass, ¿no? Entonces, fíjate simplemente la de sitios que puedes añadir a tu viaje sin salirte de esa ruta, ¿no? Y tú sigues viendo Tokio al principio y Kioto al final y dices, ya está. Y he visto un montón de cosas interesantes. Sí, absolutamente de acuerdo. Este yo creo que es uno que mucha gente puede usar. Luego hay otro pase muy interesante para muchos de vosotros, que es el Kansai Hiroshima Area Pass, que como, ¿no?, su propio nombre indica, incluye la zona de Kansai hasta justamente la zona de Hiroshima. Esto, básicamente, los que queráis ir a Miyajima, pues por lo ejemplo, podéis usar, ¿no? claro. Pues ahí os incluye el Shinkansen, os incluye el tren a Miyajima-Guchi, os incluye el ferry, pero es que luego os incluye un montón de trenes. Es que con esto podéis visitar Kobe, podéis visitar Himeji, podéis visitar Okayama, podéis visitar Kurashiki, podéis visitar Onomichi, Iwakuni, ¿no? Si estáis por Kansai, pues podéis visitar Nara, que también muchos lo queréis ver cuando estáis por la zona. Pero es que incluso podéis llegar a Wakayama y toda la zona de Kumano-Kodo, de esta peregrinación que cada vez también es más popular. O irte hacia la costa del Bar del Japón, ir a Monohashidate, Kinosaki Onsen, Totori. Es que fíjate la de cosas que se pueden hacer con este brutal, pase. Y claro, brutal. Tú piensa un momento, si tú no te compras este pase, que tiene tantas opciones, tú estás por Kioto y a lo mejor haces un Osaka porque te pilla más o menos cerca, ¿no? Porque en 40 minutos más o menos pues puedes estar, haces un Nara que también te pilla, pero en excursión de día y poco más. Porque dices, ¿cómo me voy a ir a Totori yo? ¿O cómo me voy a ir a Kinosaki Onsen o a Monohashidate? Qué lío, ¿no? Pues sí. Es que si tienes el pase, pues es que ya lo tienes incluido, ¿no? Entonces es mucho más fácil. Sí, te anima es que tener el pase te anima a moverte más. Y yo creo que eso nos pasa a todos. Cuando tú tienes el pase, te animas y empiezas a ver sitios que, ¿no?, que están incluidos en el pase y dices, ¡hala! Pues mira, esto Kinosaki Onsen, qué guay. Dicen que hay unos cuantos, en japonismo pone que hay unos cuantos ahí onsen públicos que encima admiten tatuajes. Totalmente. Y hay un paseíto ahí con unos sauces llorones en el canal. Hoy puedes pasear con el kimono. ¡Ay, qué bonito! Pues vamos para allá. Exacto. Porque esto pasa. Si no, a veces pues dices, pues me quedo en Kioto, qué pereza, ¿no? Totalmente. Otros pases, bueno, hemos hablado del Tohoku Area Pass, que Exacto, nosotros lo utilizamos pues, para ir pues, a toda la zona de Tohoku, y Yamagata, de hecho, Kita, Sendai, Koriyama, Morioka, Aomori, Hachinohe. Incluye cosas muy interesantes que vamos a añadir prontito. Qué interesante. No digo nada más. Yo qué sé, hay un montón de pases más. Lógicamente, si os vais a Hokkaido, tenéis pases específicos para Hokkaido. Si os vais a Kyushu, hay pases de toda la isla de Kyushu, solo la parte norte, solo la parte sur. Exacto, hay un montón de cosas. Echadle un vistazo. Decíamos al principio que íbamos también a echar un poco una mano, ¿no?, a los japonistas para decidir qué se puede ver en Japón. Evidentemente hay muchísimo. Y es eso, vais a ver Tokio y Kioto seguro, ¿no? En vuestro primer viaje a Japón. Que es lógico, claro que sí. Claro, pero dices, es que ya que estoy en Tokio, además de lo típico, que lo típico puede ser un Shinjuku, Shibuya, Ginza, Akihabara, ¿qué tal si visitáis, yo no sé, se me ocurre, Minami Senju, por ejemplo, que tiene cosas históricas muy bonitas, o Daikanyama, o quizás Ebisu, que está pegadito a Shibuya, o a lo mejor el barrio de Otsuka, que también es muy cookie, o Shinokubo, o Shimokita, Koenji, Kichiyoji, todo eso está en Tokio y son un montón de sitios en los que muchas veces, sí, hay japoneses, porque los japoneses lo conocen y a ellos les gusta, pero hay un poco turista. Mira, Luis, te voy a contar una cosa que no sé si sabes tú siquiera, porque estamos
yo digo estamos, pero esto es un plural majestático de estos, ¿no? Pero vamos a tener una nueva sección que se va a llamar Tokio Diferente. Anda. A partir un poco esto, los que tengáis nuestro último libro, conocéis el concepto de Tokio Diferente, ya lo usamos ahí. Es algo que... La guía de Tokio. Exactamente. Es algo que decías tú mucho en el viaje que hicimos en 2019. Cuando estuvimos casi 2 meses. 2 meses en Tokio, ¿no? Queriendo descubrir justamente otros rincones, aparte de ese Shinjuku, Shibuya, Ginza, Akihabara, ¿no? Que son más turísticos, pues buscar otros barrios distintos. Y Luis, tú repetías mucho el Tokio Diferente, Tokio Diferente. Se nos quedó un poco como broma interna. Sí. Pues lo vamos a usar ya como nombre definitivo en la web. Se viene un mapa para que os situéis perfectamente. Tenemos guías de absolutamente todos estos barrios, con mini descripciones también para que sepáis un poco, ¿no? Pues Koenji, el barrio más alternativo. Oye, está bien eso, porque a veces la gente nos pregunta, quiero sitios que no sean tan turísticos, y claro, les puedes hacer el listado, pero si les dices, mira, busca Tokio Diferente en japonismo... Pues esto se viene ya mismito. Oh, qué chulo. ¿Vale? En Kioto podríamos hacer algo parecido. Es verdad que Kioto tiene muchísimo muy turístico, muy clásico, ¿no? Decíamos antes, todo el mundo quiere ir al Kinkakuji, al Pabellón Dorado, o a Fushimi-Inari, o a Arashiyama, ¿no? O a las cuestas Sanensaka y Minensaka de camino al Kiyomisudera, ¿no? Higashiyama. Pero lo que también podemos hacer es, vale, cerca de estos lugares tan turísticos hay otros lugares que no son tan turísticos y a lo mejor lo podemos combinar. Entonces tú vas al Kinkakuji, pero después de ir al Kinkakuji a lo mejor te vas a ver unos jardines zen en el Daitokuji. Exacto, que no hay nadie. O ya que estás por Arashiyama, pues ¿por qué no ver el distrito de conservación histórica de Sagatorimoto? Exacto. Y ahí están además también los templos Adashino Nembutsuji y Otagi Nembutsuji, que son súper bonitos. Exacto, o yo qué sé, estás viendo Fushimi-Inari, pues bajas un poquito con el tren, nada, 2 estaciones o 3, no recuerdo, y llegas al barrio del sake de Fushimi, uno de los 3 grandes distritos del sake de Japón, pues de nuevo. ¿O qué me dices del paseo que hicimos y que tenemos en la web por edificios de arquitectura de los periodos Meiji y Taisho, ¿no? Que es esta mezcla de arquitectura de estilo occidental, pero occidental de finales del siglo XIX, principios del XX, con detallitos japoneses, que es una verdadera maravilla y que nunca hay gente. Y hasta lugares que son muy populares entre los japoneses, pero quizá hasta ahora no eran tan populares, ¿no? Como Kibune, Kurama o Hara, por ejemplo, que están en las montañas al norte. Pero es que además está todo el tema de las excursiones, claro, tanto Tokio como Kioto, ¿eh? Claro, si estamos en Tokio, por ejemplo, aparte de lo que queráis ver en Tokio, ¿no? Hemos dicho Nikko, pero que es una de las clásicas, pero dentro de las clásicas también están Kamakura, Hakone, Yokohama, Kawaguchiko, quizás Kawagoe, ya empieza a ser un poco menos típica, ¿no? Sí, menos típica. Pero ¿y si queréis hacer algo más personal? Pues Enoshima, por ejemplo, que, bueno, como a veces se junta con Kamakura... Con el Enoden, sí, claro, perfecto. Pero Tsukuba, por ejemplo, Kofu, Omiya... ¿no? Sí, es que hay un montón de sitios que ya sí que son mucho menos típicos. Tenemos un artículo de excursiones de Tokio donde tenéis las más típicas, pero también ideas distintas, justamente. Bueno, tú has dicho estas, pero a mí se me ocurre Sakura también, Sakura, Narita, Sawara, madre mía. Choshi. Hay un montón, ¿eh? Luego, ¿y si estamos en Kioto? Kioto. Pues mirad, aparte de Osaka y Nara, que serían las más típicas, Uji ya empieza a ser típica, pero no tan típica, ¿no? Exacto. Luego también tenemos Himeji, hemos mencionado antes Kinosaki Onsen y Amano Hashidate, también pero son es que excursiones. Desde Kioto, por ejemplo, también puedes hacer una excursión de día al templo Eiheiji en Fukui. Puedes hacer una excursión de día a Tsuruga. También te puedes ir a la zona del lago Biwa, ver Omihachiman, por ejemplo, Hikonoe, Sakamoto, Biwako Terras. Si es que hay 3 millones de sitios. Solamente con estas ideas que hemos dado, y como veis, no nos hemos salido todavía ni de Kioto ni de Tokio, ya tenéis para hacer un viaje que sea personal y en lo que podéis usar, pues podéis empezar a sumar precios de itinerarios para ver qué pase os sale a cuenta. Pero claro, si ya estáis por esta zona, pues ¿por qué no plantearse Osaka como algo más que no sea una excursión de día desde Kioto? Algo más que no sea solamente ir a Dotonbori o quizás a Universal Studios, porque
pues está Amerikamura, pero está el Parque Minó, el Templo Katsuoji, o podéis hacer el barrio coreano de Tsuruhashi, o podéis hacer incluso la destilería de whisky Yamazaki, ¿no? Una de las más importantes del país, que está a medio camino entre Kioto y Osaka. Es que también hay un montón de cosas. Un montón de cosas. Luego, nosotros somos muy fans de los Alpes japoneses, de toda la zona que está ahí en el centro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, entre Tokio y Kioto. Ostras, ya que vamos a ir a Tokio y Kioto, pues es que aprovechemos. Es eso, pues ¿por qué no parar por esta zona, no? Y dices, lo típico, pues un Takayama Shirakawa wo Kanazawa, que eso ya algunos lo conocéis, aunque ya se empieza a quedar fuera de algunos itinerarios, por Muchísimo. Lo que decíamos, de que la gente solo hace Tokio-Kioto. Hay mucha gente que ya ni se plantea ir a Takayama, no entiendo, o Kanazawa, sí. Ostras, Kanazawa, se además, llega súper fácil. Pues en Tokio llegas en Shinkansen, Kioto parte Shinkansen, parte tren, pero vamos, que sin problema. Claro, pero fijaos la de sitios que podéis añadir a vuestro viaje por aquí, porque está Toyama, está Takaoka con su Gran Buda, está Unasuki Onsen y el tren por la garganta de Kurobe, está la ruta alpina Tateyama Kurobe, está Matsumoto con su castillo, que es impresionante, está Kamikochi en temporada, está Gero Onsen, uno de los 3 mejores onsen de Japón, está la ciudad de Gifu, que es más interesante de lo que parece y muy desconocida. Bueno, y todos los alrededores de Gifu, que son una pasada. Una pasada, está Guyo Hachiman, es que hay un montón de cosas. Sí. Y si, bueno, decís, vale, pero no me encaja ahora los Alpes o he ido a los Alpes a la ida, estoy volviendo, pues oye, podemos parar, si vamos con un pase, también va a ser más fácil parar y hacer esas excursiones que son un poco, nosotros las llamamos un poco tontas, pero que hacen el viaje muy especial, como por ejemplo parar a comer gyozas en Hamamatsu. Hamamatsu es otra de las 3 capitales japonesas de las gyozas, junto con Utsunomiya, y está en la misma línea de tren bala que conecta Tokio con Kioto. Entonces es perfecto yendo con un pase. Y ya que estáis por ahí, pues no paséis Nagoya de largo. Todos los Pobre trenes, Nagoya, ¿por todos qué los Nagoya trenes bala es olvidada? de Tokio a Kioto o Osaka, todos paran en Nagoya, ¿no? Porque dependiendo del tipo de servicio, a veces paran en unas, paran en otras, pero en Nagoya se para siempre. Y claro, pues a veces Nagoya se empieza a añadir a algunas rutas porque la gente tiene entradas para el Ghibli Park. Pero si no las tiene, pues Nagoya te la pasas. Pero dices, es que Nagoya tiene, por ejemplo, un museo de trenes súper chulo, que a lo mejor no soy fan de los trenes como yo, bueno, pero si no, pues pero también tenéis miradores guay, muy interesantes. Tenéis uno de los santuarios más sagrados del sintoísmo, un museo de Toyota que es espectacular para estar horas y horas y horas. Os debemos un artículo del museo, pasa es que me da un poco de miedo ponerme a escribir. Porque hay mucho. Es que es alucinante. Y Ese luego museo también tienes me un flipó. montón de excursiones cercanas interesantes, como Inuyama, que tiene también un castillo de los originales, o Tokoname, ¿no? Esta capital de la cerámica, y podríamos seguir, ¿no? Sí, es que, sí. Y fijaos, ¿no? Y estamos haciendo cosas que conectan bien con estas dos grandes ciudades. Tokio, ¿no? El itinerario un poco típico del Tokio-Kioto, vale, ¿cómo lo podemos ampliar? Os hemos dado a ideas. A partir de ahí, tenemos 3 millones de ideas diferentes, porque podéis decir, no, yo quiero hacer Tokio y a lo mejor irme hacia el norte, ¿no? Y nos vamos por Tohoku, por ejemplo, como hicimos nosotros iba a decir el año pasado, no, ya es 2024. hace 2 años, ¿no? Porque el año pasado en otoño no viajamos, pero que nos hicimos Kusatsu Onsen y luego hicimos parte de Tohoku, ¿no? Subimos Yamadera, hasta Hirosaki, Yamagata, etcétera, ¿no? Hirosaki, eso podría exacto. ser. O al revés, estoy por Kioto y digo, pues me quiero ir hacia el oeste, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y explorar todo la eso. zona de Hiroshima que hemos dicho, que desde ahí además se puede explorar el mar interior de Seto, como hemos hecho en verano de 2025. Qué ganas tengo de volver. Kure, Takehara, Okunoshima, Fukuyama, etcétera, etcétera. De hecho, tenemos artículo de excursiones desde Hiroshima también. Pero es que si seguís, pues decíamos antes, Onomichi, Iwakuni, Hagi, ¿no? Otra ciudad samurái espectacular, Shimonoseki, capital del pez globo. Y luego ya llegáis a Kyushu. Y claro, cuando estáis en Kyushu, las opciones ahí son también infinitas. Y bueno, tenemos también Shikoku, ¿eh? Desde esa zona del mar interior de Seto también Exacto. podemos si estáis por dar la zona el de salto. Okayama, Hiroshima, podéis cruzar a Shikoku, que también tenéis un montón de cosas que ver. Claro. Es fácil Es que de hecho proponérselo. es muy curioso porque últimamente estamos recibiendo, se nota que muchos japonistas repetís, ¿no? Que Japón engancha y muchos decís, pues yo me hice el primer viaje y en muchos casos pues un itinerario un poco más típico y nos escribís diciendo, ahora quiero ir otra vez, quiero hacer un segundo viaje a Japón, ¿qué puedo hacer? Bueno, nos acaba de entrar justo, estábamos grabando este episodio y he mirado el móvil un momento y acababa de entrar una consulta en Instagram de alguien que dice, me he hecho un primer viaje a Japón.
usando vuestros podcasts, vuestros vídeos y el contenido de la web, vamos a volver una segunda vez. ¿Qué me recomendáis? Pues bueno, a ver, estamos en ello, porque es una consulta que nos hacéis muchísimo. Sí, no es fácil. Un poco, o sea, lo que acabamos de hacer ahora yo creo que es un poco el germen de lo que vamos a meter, porque al final, claro, lo que decíamos al principio, no hay dos viajeros iguales, ¿no? Entonces, lo normal es visitar Tokio y Kioto en un primer viaje, pero dependiendo de cada uno, pues claro, habrá añadido alguna excursión diferente, claro, ¿no? Entonces, no podemos deciros esto es lo que tienes que ver en un segundo viaje, porque a lo mejor alguno ya lo ha hecho, ¿no? Claro, a ver, lo primero que siempre decimos es, pues, todo lo demás, lo que no hayas visto en el primer viaje. Y eso incluye el resto de Japón. Sí, ¿no? Pero vamos a intentar darle un poquito al menos de para organizar estructura, un poco de organización, sí, para tener un artículo sobre esto. Y claro, cuando haya artículo de esto haremos algún vídeo, haremos algún episodio de podcast, etc. Sí. Queríamos hablar también, lo hemos mencionado antes, el tema del sobreturismo, especialmente ahora que ha salido la noticia, también nos la habéis mandado un montón por mensaje privado, esa noticia de que la ciudad de Kawaguchiko... Fuji Yoshida, ¿no? Bueno, Fuji Yoshida cancela el Festival de los Cerezos en la pagoda Chureito por pues, mal comportamiento al final del turismo, ¿no? De los turistas que acuden a disfrutar de los cerezos en flor que hay justo a los pies ahí de la pagoda con el monte Fuji al fondo, que es una imagen, yo he de decir, es una imagen que fuera de Japón se ha usado y se sigue usando hasta la saciedad. Total. Es decir, veo quejas por parte del gobierno de mucho sobreturismo en esa zona, pero es que no paran de usar esa imagen. No paran de usar esa imagen ellos mismos, efectivamente. Lo que pasa es que es un tema de moda. El mal comportamiento de los turistas, el sobreturismo, ¿no? Porque también nos lo pregunta mucha gente en las redes sociales. Es que ¿me recomiendas algún sitio de Japón que no esté tan masificado? Lo primero es que a veces olvidamos que las otras personas que encontramos en estos sitios son tan turistas como nosotros. Y no solo turistas internacionales, muchos son japoneses, pero lo que quiero decir es que también tienen el mismo derecho que nosotros a estar en ese sitio y a querer disfrutar de sitios que son populares, ¿no? Entonces, lo primero es que hay que intentar tener un poco de paciencia y la mente un poco más abierta y no agobiarnos porque veamos gente, porque precisamente a lo mejor es que estamos en un sitio que es muy popular porque es muy bonito. Claro, ¿no? Claro. Eso lo primero. Lo segundo, claro, bueno, pues es que es verdad que Japón ha subido en cuanto a turistas. De hecho, acabó 2025 con 42, casi 7 millones de turistas, que básicamente está compitiendo de tú a tú ya con países como México, que ha tenido 45 millones de turistas. Es increíble porque está cuando en top 10 ahora mismo. Estábamos en 2019 y eran 30 millones, ¿no? Y había el objetivo de los 60 millones para 2030. Nos parecía que estaba demasiado lejos, muy lejos. Nos parecía imposible y en cambio ahora yo empiezo a pensar que pues, puede ser, que puede suceder, ¿no? Lo que pasa es que aquí, claro, los políticos locales en Japón muchas veces echan la culpa al turista de las cosas que pasan y también esto es lo fácil. ¿Por qué? Porque el turista se va y no protesta, ¿no? Entonces luego te viene otro turista, pero pues eso, ese otro turista va a estar unos pocos días y entonces no va a protestar. Y eso resulta perfecto porque desvía la atención al final de problemas estructurales, como pueden ser, por ejemplo, falta de inversión, falta de acciones concretas en la ciudad. Y el ejemplo siempre lo contamos, ¿no? Pero yo creo que es muy, muy claro, ¿no? Que tú lo viviste ya en el año 2000, Laura. Bueno, ya lo he contado aquí alguna vez, ¿no? Pero yo cuando estuve en el año 2000 estaba en Kioto, los autobuses ya estaban llenísimos, ya estaban petados, el tráfico ya era horrible en el año 2000 y en el año 2000 en Kioto no había mucho turismo. Bueno, había en muy Japón poquito, en general no había muy turismo. poco turismo. Yo creo que en el año que estuve en Kioto nunca usé el metro porque no, bueno, primero donde yo vivía no llegaba el metro y claro, luego es que no me servía para nada y sigue, o sea, está igual. No hay más... Bueno, hablemos brevemente del metro, porque el metro de Kioto, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo de una de las grandes ciudades que sale en todos los itinerarios y que la gente visita pues, en masa, porque es verdad que tiene muchas cosas muy bonitas, tiene 2 líneas de metro que se quedan cortas, muy cortas para lo que debería ser.
Y, de hecho, la primera línea del metro de Kioto se inauguró en 1981, que es la línea Karasuma, que luego se extendió un poco hacia el norte, hacia el sur, pero fíjate, Laura, la última extensión de la línea Karasuma es de 1997. Imagínate. Desde entonces no se ha hecho nada. Y la segunda línea, que es la Tosai, se inauguró precisamente en el 97, pero su última extensión se hizo en 2008. Y es de fuera, al final, ¿no? Claro. Desde traer gente que vive en las afueras de afueras Kioto que hacia el pueda centro. llegar al centro Pero de claro, Kioto, es ¿no? que 2008 es la última extensión de alguna de las dos líneas de metro de Kioto, cuando cómo ha cambiado el turismo de 2008 a 2025. Pero ya no solo el turismo, Un la montón. propia ciudad. O sea, la propia ciudad, hay más gente trabajando al final ahora en Kioto o a las afueras yendo. O sea, es que al final no puede ser que una ciudad tan supuestamente importante como es Kioto no tenga inversión en no tenga infraestructuras transporte. de transporte que primero van a ayudar a los propios Claro. habitantes de la propia ciudad, ¿no? Porque es que además, claro, nos quejamos de que los autobuses van muy llenos, que los vecinos que se mueven en autobús no pueden subir al autobús. Y eso es una mierda, hablando en plata, porque yo lo entiendo. Tú imagínate, tú vives en según qué ruta y sabes que nunca vas a poder usar el autobús porque siempre está lleno de turistas que van al Kinkakuji, ¿no? La ciudad está completamente, o sea, bloqueada. Ya no Total. caben más autobuses, no caben más taxis. Hay ciertas zonas donde realmente es que está a tope. Ostras, busquemos alternativas. Lo que no puede ser es decir, qué mal, ¿no? Qué malos los turistas. Es Vamos como... a subir la tasa de pernoctación a los Claro. turistas porque así ganamos más dinero. Y dices, ya, pero ¿qué vas a hacer si llevas un montón de tiempo siendo una de las ciudades más turísticas de Japón cuando todavía ni siquiera el turismo era tan importante y no has hecho nada con todos esos ingresos? Lo del festival de Fuji Yoshida, ¿no? De la pagoda Chureito. Los cerezos van a seguir estando, los turistas van a seguir yendo. Exacto. Va a haber problemas, igual. Y en cambio tú no estás ofreciendo ninguna solución. Yo no estoy negando que pueda haber problemas y yo no estoy negando que pueda haber turistas que se comportan mal. Pero si hay turistas que se comportan mal, vamos a intentar a veces también entender ciertas cosas o intentar poner soluciones. ¿Qué tal si ponemos unos baños públicos, por ejemplo? Exacto. Ponemos unos Sobre cuantos todo baños. cuando estás esperando que haya una acumulación significativa de personas. Es que leí unas cifras, ya no me acuerdo, pero era brutal Sí, el número de personas que iban justamente daban ahí. mareos casi. Cuando es un sitio que no está preparado para tanta gente y encima con los cerezos en flor, muchísimo más. Pues ¿qué tal si haces algo para minimizar el impacto que pueda tener toda esa gente? No, es más fácil decir, cancelamos el festival porque la gente se porta mal. Y es más fácil Ostras, hacer tío, noticias no. diciendo qué malos son los turistas. El sobreturismo es un problema, sobre todo porque... Pero es como lo del JR Pass. Claro. Esto es lo que vende ahora. Es lo que vende. Y el problema es que a veces lo compramos. Claro desde que lo aquí, compramos. Porque nosotros escuchamos esas noticias y mucha gente también dice, qué malos somos los turistas, el sobreturismo. Y es que Pues yo creo que no es así, porque además... No, sinceramente, tú y yo somos turistas cuando vamos a hombre, Japón. claro que sí. Yo eso lo tengo muy claro. Somos turistas. Creo que nosotros, y estoy convencida de que el 100% de los japonistas, de los que seguís a japonismo, somos buenos turistas. Claro. Somos respetuosos. Vamos, en nuestro caso, vamos y nosotros animamos a ir a un montón de lugares que no están nada masificados y justamente son lugares en los que están muy felices de tener esa entrada de turismo. Están súper orgullosos, nos cuentan cosas, nos preguntan de dónde venís. Ya lo hemos contado aquí un montón de veces, ¿no? Entonces me molesta porque yo soy turista cuando voy a Japón. Yo no voy aquí yo soy viajera, tal. No, yo soy turista cuando voy a Japón y llevo pues 26 años, realmente, bueno, un poquito menos porque el primer año estaba estudiando, ¿no? Pero 20 años siendo turista en Japón. Y creo que la gran mayoría de turistas somos educados, somos respetuosos, somos buenos. Sinceramente, entonces ya está bien de que venda el turista es malo, no perdona. O sea, hay cosas que es lógico que el turismo dificulta la vida a veces a los vecinos. Pues justamente habrá que trabajar todos, de un lado y del otro, para conseguir que el impacto sea lo más positivo posible. Totalmente. De hecho, yo quería dar algunas cifras, porque es verdad que el turismo ha cambiado mucho en Japón. Yo recuerdo hace unos años, ¿no? Cuando nosotros, como nos dedicamos a esto y mirábamos cifras de turistas, el turismo realmente era una industria testimonial. Absolutamente. Y de hecho se miraba un poco por encima del hombro, porque es como, bueno, pues tenemos turismo, pues porque tenemos cosas bonitas, pero no estamos haciendo mucho como que para... no se necesitaba. No se necesitaba, exacto. Y sin embargo, en 2024 ya fue la segunda industria que más aportó al PIB, al Producto Interior Bruto. Y de
de hecho, en 2025 el aporte del turismo al Producto Interior Bruto japonés ha aumentado todavía más. De hecho, el gasto de los visitantes extranjeros es la segunda industria más grande de Japón y ha superado a sectores tradicionales como la fabricación de hierro, el acero, los componentes electrónicos. Era un clasicazo. Clasicazo. De hecho, solamente el sector de la automoción sigue siendo el líder en Japón, con exportaciones que rondan los 17-18 billones de yenes, billones americanos, o sea, serían, ¿no?, 17.000 millones de yenes. Pero es que el turismo está en 9,45, que dices, vale, es la mitad, pero va cortando las distancias. Sí. Y como digo, es la segunda industria. De hecho, decíamos que antes de la pandemia Japón se había propuesto el objetivo de llegar a los 60 millones de turistas en 2030. A pesar de estar 3 años cerrados a cal y canto durante la pandemia, mantuvieron ese objetivo. Ese objetivo sigue ahí. Ese objetivo sigue ahí. Y quieren más ahora, 60 millones para 2030. Que el turismo está aportando tanto dinero, claro, porque lo necesitan. Y al final hay todavía, de todas maneras, a pesar de todo lo que ha crecido el turismo, hay países que incluso con menos habitantes que Japón tienen muchos más turistas, ¿no? Sí. Con lo cual, realmente, la cantidad de turistas que hay por metro cuadrado es mayor que en Japón. Bueno, es que al final volvemos a lo que estábamos reflexionando un poco al inicio. Si la gente solo se queda en Tokio, Kioto y ciertos lugares concretos de Tokio, Kioto, sube el turismo. Entonces sube también la gente que está solo en esos lugares. Pero fíjate España, por ejemplo, ¿no? España siempre se habla muchas veces, si nos escucháis de fuera, a lo mejor no lo habéis escuchado tanto, pero de la España vaciada. Porque al final España, quitando Madrid, que está en el centro y que es un gran núcleo de población, pues básicamente la gente se acumula en las costas, ¿no? Sí. La costa del norte de España y luego toda la costa del Mediterráneo y un poco hacia el Atlántico, ¿no? Entonces es los 50 millones que somos en España estamos acumulados en una franja de territorio muy pequeño y hemos tenido en 2025 somos el segundo país más turístico del mundo con casi 100 millones de turistas. Estamos hablando de que Japón, que tiene 125 millones de habitantes, no 50, 125 millones, ha tenido 42,7. Nosotros casi 100, ¿no? Entonces, si encima piensas que todos los españoles estamos acumulados en una franja estrechita, tú imagínate cómo los turistas tienen que estar ahí masificadísimos. Y no se escucha tanto hablar de masificación en España. En algunos sitios sí, evidentemente. No, y hay problemas. Y esto lo hemos hablado, por ejemplo, en los matcha, las reuniones que hacemos ahí con japonistas. Esto lo hemos hablado, ¿no? Y es algo que creo que pasa en todas partes. Hay problemas con el turismo masivo, ¿no? Este turismo de masas, especialmente ese turismo que se mueve en grandes grupos. Tú vas a la Sagrada Familia en Barcelona, por poner un ejemplo, pues a mediodía y está petado de gente. O las Ramblas. O a las Ramblas, o a Calle Preciados. Mira, Calle Preciados en Navidad. La Calle Preciados en Madrid en Navidad. Pero sí, hubo años que tenían que poner, no sé cómo está ahora, pero cuando nosotros vivíamos en Madrid ya ponían sentido. Exacto. La Calle Preciados era creo que de bajada y la Calle del Carmen, que es la paralela, era de subida, ¿no? Para intentar reorganizar un poco el tráfico de gente. Y de hecho la estación de metro de Sol, que es la que da acceso, a veces en ciertos días se cierra porque no absorbe la cantidad de gente. Y estoy seguro de que los que nos escucháis desde otros lados podéis tener ejemplos similares, ¿no? Y esto es verdad que supone un problema. Supone un problema para las personas que viven en esas ciudades o cerca de esas zonas que están muy tensionadas, ¿no? Que tienen ahí un turismo... Esto es un debate que podemos tener y creo que es importante también tenerlo, ¿no? Pero yo soy más de mirarlo de una manera positiva porque a mí me gusta mucho viajar y a mí me gusta cuando la gente también viene a lugares, por ejemplo, Barcelona o ahora que estamos en Málaga, ¿no? Y poder enseñarle cosas o hablar de ciertos lugares, ¿no? Me gusta que la gente viaje y a mí me gusta viajar, con lo cual yo creo firmemente que debemos buscar soluciones, no simplemente quejarnos y ya qué malo es el turismo y ya está, ¿no? Sino, oye, ¿qué podemos hacer para que el impacto sea menor? Claro, pero es que incluso en ciudades como Madrid o Barcelona, que mencionábamos ahora, hemos puesto ejemplos de sitios que están muy petados, pero también hay muchos otros sitios donde se está mucho más tranquilo. Y pasa, por ejemplo, con Japón igual. Es lo que decía, ¿no? El ejemplo que ponía yo de las cuestas Ninensaka y San Nensaka son súper populares, pero claro, si vais
a las 12 del mediodía a la 1 de la tarde y vais, por ejemplo, en un día festivo, ¿no? Un sábado o domingo, o incluso en algún festivo nacional, que es cuando mucha gente aprovecha para poner vídeos y decir, oh, mira cómo está Kioto. Está la manipulación también pues ahí, es que es evidente, ¿no? Porque está todo el mundo está librando y todo el mundo es la hora perfecta. Pero, por ejemplo, cuando estuvimos a finales de febrero, en 2023... 3 o 24. Creo que era febrero de 2023, estuvimos por esa misma zona a las 8 de la mañana. Sí, Estábamos solos, nosotros y la señora de rojo. La señora de rojo. Que se colaba en todas las fotos. Exactamente, pero que nosotros no hacemos locuras de a las 5 de la mañana y esas cosas. Fuimos a las 8 también. Por favor, si vais temprano, esto lo hemos repetido muchas veces, ser respetuosos, no habláis... Claro, porque vive gente por ahí, claro, entonces no hay que grito, ser respetuoso con el descanso de los vecinos. Claro, entonces tampoco hace falta... Es que de verdad no hace falta ir a las 5 de la madrugada, primero porque es que vas a molestar a la gente. Lo que queremos es intentar que las tensiones, ¿no? Que suavizar un poquito el ambiente. No deja de ser un ejemplo, pero si escoges ciertos momentos del año para viajar, por ejemplo, pues eso, finales de febrero o marzo, ¿no? Que dices, todavía no están los cerezos en flor a tope, Japón está mucho más tranquilo, te encuentras sitios que están mucho más vacíos. Y encima combinar. Y lo combinas, claro. Yo creo que el secreto está en combinar, que es un poco lo que decíamos antes también. Tú puedes ir a las cuestas a Nenzaka y Ninenzaka y cuando se empieza a llenar, te marchas. Pues te vas a otro lado. Y ya te vas a otro lado y a lo mejor te vas a un lado que sea un sitio menos conocido, que está más de forma tranquilo, que aunque estés al mediodía, pues no pase nada porque no hay tanta gente. ¿No? Entonces, en Japonismo tenéis un montón de ideas justamente para esto. Y esto me viene muy bien para una última reflexión que creo que deberíamos hacer, que tú lo has mencionado antes, he dicho, esto tenemos que hablarlo, ¿no? Y creo que es el momento, que es que al final, tú has dicho, nosotros somos muy honestos, ¿no? Y contamos las cosas como las vemos, como las sentimos, como las pensamos. Porque al final somos muy independientes, para lo bueno y para lo malo. Somos muy independientes. Cuando hablábamos del JR Pass, yo he dicho, sé que es caro, porque cuando tengo que comprar 3... Me sale de mis riñones el dinero del JR Pass. Y cuando le doy a comprar digo, madre mía, madre mía, madre mía. Claro, con esto lo que queremos decir, ¿no?, es que tengáis un poco de cuidado o de espíritu crítico con el contenido que se ve en las redes sociales, porque gran parte de los creadores que hay lo que hacen es todo publicidad, ya sean hoteles, restaurantes, experiencias. Japón está tan de moda ahora mismo que todo el mundo quiere hacer contenido sobre Japón porque nadie quiere quedarse al margen. Porque vende claro, mucho. Y todo el mundo pues dice, pues mira, si este restaurante me paga la comida, yo le hago un reel o le hago un TikTok, pues no tengo que pagarla y encima incluso puede que me den algo de dinero aparte de la cena gratis. Pero es que luego el hotel también me ha pagado la estancia, pero es que luego esta experiencia que he hecho también me la han pagado. Y diréis, ¿es mala la publicidad? No, hombre, nosotros tenemos publicidad en la web, claro. No, o sea, es mala si la publicidad publicidad es incluso necesaria a veces para poder equilibrar las cuentas, ¿no?, y pagar las facturas. Pero claro, aquí la reflexión es que si todo es publicidad, no eres un creador de contenido. Eres al final, pues, no sé, parte del gabinete de prensa de la marca en cuestión, ¿no? Del restaurante, del hotel, de ese taller de experiencias, lo que sea. Exacto. Sí, puede ser entretenimiento el contenido que hagas, que se ve mucho en este tipo de redes porque se consume fácilmente, que también lo decíamos al principio, ¿no? Vídeos cortos donde hay poco contexto, fáciles, es fácil de ver. Pero claro, es propaganda solamente, porque ¿qué parte de todo eso es tu experiencia personal? Bueno, es que si tú no te gastas dinero en nada, si tú no enseñas al final las cosas que tú quieres, sino las cosas por las que te pagan, es que no eres tú, no es tu viaje, no son tus intereses, no son... Son los intereses de tus pagadores, ¿no? Claro. Y para mí eso se queda un poco corto, que digo, no pasa nada por qué hacer publicidad, pero a veces también hay que saber, ¿no? Hay que ver, oye, pues es que... Y valorarlo eso también, ¿no? Claro. Entender que, vale, esto está haciendo publicidad. Entiendo que está haciendo publicidad. Pero claro, si porque estás haciendo pagarse sus cosas. Claro, pero si perfecto. estás haciendo publicidad, lo primero es que hay muchas otras cosas que no las vas a contar. Y lo segundo es que lo que tú opines
la opinión ya para mí ya está un poco sesgada, porque evidentemente si alguien te está pagando dinero y te ha invitado a hacer, no vas a decir que es una mierda, efectivamente, ¿no? Vas a decir que todo muy bien porque has llegado a ese acuerdo comercial con esa empresa, con ese restaurante, con ese hotel, ¿no? Sí. Nosotros por eso nos pagamos nuestros hoteles, nos pagamos nuestros restaurantes, nos pagamos todo, los vuelos, etcétera, y eso pues nos permite decir las cosas tal como las pensamos. Por eso al final llega un momento en el que cuando una empresa decide que se quiere anunciar con creadores de contenido, no los vais a ver en un único creador de contenido, evidentemente, ¿no? Porque todos los creadores de contenido quieren llegar a estos acuerdos pues para no gastarse tanto dinero yendo a Japón. Y entonces al final vais a ver los mismos restaurantes una y otra vez. Si miráis lo que hacemos en Japonismo y los sitios que visitamos, pues seguramente os sorprendemos porque es, onda, pues esto no me lo cuenta nadie. Claro, no te lo cuenta nadie porque no se quieren gastar ese dinero, ¿no? Entonces, pues luego a lo mejor al cabo de 2-3 años, pues ves que ciertos creadores van a los sitios en los que nosotros ya hemos estado y hemos hecho ese contenido, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, pues porque dicen, mira, sí parece que es interesante. Pero claro, la gente no hacen esos contenidos porque no les pagan por hacerlo. Nosotros lo hacemos, ¿por qué? Porque pensamos lo primero es, ¿qué es lo que nos apetece hacer en Japón? ¿No? Esto yo creo que hay que detenerse aquí un segundo, permítemelo. Japonismo nació como una web donde escribíamos lo que nos daba la gana. Y ese era un poco el moto, ¿no? Tú a veces me decías, quiero escribir de tren X. Lo escribo y yo siempre te decía, escribe de lo que te dé la gana. Claro, yo le preguntaba a Laura porque pensaba, esto lo van a leer dos y el de la guitarra. ¿Y qué? Como si no lo lee nadie. Nosotros comenzamos con un poco esa mentalidad de escribir de lo que nos daba la gana, de hacer lo que nosotros queríamos hacer. No para tener éxito o para ganar dinero. Sinceramente, en Japonismo no hemos sido emprendedores en ese sentido. Nosotros no hicimos esto para ganar dinero. Luego se ha convertido en un trabajo. Se ha convertido en un trabajo que de hecho ya empezamos a no poder siquiera abarcar todo lo que necesitamos hacer, ¿no? Pero nació como, bueno, pues lo que nos apetecía hacer en ese momento. Y eso sigue estando ahí. Claro. Seguimos muy fielmente un poco esa dinámica de solo hacemos lo que nosotros queremos. Ahora, por ejemplo, que nos vamos a Japón pues mañana mismo, mañana. Pues vamos a ir a sitios que nos apetecen y vamos a ir a hoteles que hemos encontrado, que podemos pagar, ¿no? Porque también tenemos que valorar eso. Hostia, este es demasiado caro, este no, pues este sí. Y también, oye, pues este está agotado en las fechas en las que vamos, pues tendremos que buscar otro, ¿no? Al final es buscarnos la vida en los sitios a los que queremos ir, que a veces vamos por lo que decíamos ahora, porque nos apetece, y a veces también, a medida que Japonismo se ha ido haciendo grande y que ya tenemos contenido de las 47 prefecturas, son lugares que vemos que nos falta en la web. Bueno, sí, tenemos nuestra listita. Tenemos nuestra lista de ¿no? sitios pendientes, ya cada vez van quedando menos, pero bueno, siempre hay. Anda que no quedan, madre mía. Y que podamos añadir contenido que sea interesante para vosotros, para todo esto que decimos, ¿no? Estas reflexiones de que añadáis a vuestro viaje y lo hagáis personal y lo hagáis único. Por eso necesitamos seguir yendo a sitios nuevos. Entonces no buscamos un restaurante, un hotel, una empresa de experiencias turísticas que nos pague dinero por hacer algo, porque a lo mejor es que pues nos lo pagaría, pero en un sitio de Tokio que ya hemos estado y que no nos interesa, y a lo mejor nosotros preferimos ir a otra cosa, porque lo queremos contar y queremos que es más interesante para vosotros. Y especialmente no queremos estar atados a tener que decir qué guay este sitio si no nos ha gustado. Sinceramente, creo que eso para nosotros... Es que no. Y con el tema de restaurantes sobre todo, porque yo estoy viendo muchos que están pagando a creadores de contenido, pero claro, a nosotros nos gusta mucho comer, ¿no? Nosotros parte también de lo que nos gusta del viajar es probar la gastronomía local. Ya no sea primer libro, ¿no? Turismo gastronómico 100%. Mira nuestro primer libro. Y no es algo que pase solamente en Japón, porque nos ocurre cuando viajamos a Corea, en Singapur, en Noruega, en Italia, ¿no? Siempre vamos buscando también sitios donde se coma rico. Y entonces, claro, buscamos los sitios que a nosotros nos apetezcan, no los sitios que estén dispuestos a pagarnos, porque a veces los sitios que están dispuestos a pagarte suelen ser los que no tienen tanto éxito o que hacen una propuesta que a lo mejor no es tan buena y por eso quieren promocionarse. O no, simplemente, pues bueno, es una herramienta más de publicidad que me parece bien. A veces hay muchos restaurantes o hay muchos talleres de experiencias, hay muchas cosas, hay mucha competencia en todo, ¿no? En general, y es complicado, yo entiendo como negocio es complicado poder sobresalir un poco y que se te vea a ti y no al resto. Eso es verdad. De la competencia. Pero
la reflexión es un poco esa, ¿no? De no está mal, lógicamente, y más ahora que está todo muy regularizado, si es publicidad, pues se tiene que poner, queda supuestamente, debería quedar bastante claro. Yo he visto gente que escribe a veces en la descripción de los TikToks, por ejemplo, el publi, de que es publicidad, pero separa las letras y pone pu y luego pone bli. Claro, porque para que el algoritmo no entienda que es publicidad. Entonces tú lo pones y digamos que respetas la letra de la ley, pero no el espíritu. Fijaros un poco en estas cosas y ser un poco críticos. Es decir, si veis algo que os gusta y os llama la atención, perfecto, ¿no? Perfecto, pues ahí tenéis la idea. Pero fijaros un poco si eso es que lo ha hecho ese creador de contenido, pues porque le ha salido de ahí. Y sobre todo fijaros en la manera en la que se comunica, porque lo decíamos cuando hablábamos de los contenidos sobre el JRPass, ¿no? Como los vídeos estos que son ahora tan populares, los Reels, los TikToks, son cortos, los eslóganes son muy cañeros. Y claro, el mejor restaurante es que a eso me refiero. El mejor omakase de sushi, el mejor no sé cuánto. Y es como, a ver, para que alguien te diga el mejor, primero hay que preguntarse, ¿ha estado en todos? No. Porque claro... Si no hemos estado nosotros, vamos. Claro, pero nosotros, por ejemplo, hemos estado en los Kura Sushi, hemos estado en Sushiro, que son de los kaiten sushi súper baratos. Hemos estado en Sushi Sanmai, ¿no? Que es un nivel un poco superior. Hemos estado luego en omakase del estilo como Hakoku u otros que ya son muy caros, ¿no? Entonces tenemos un poco una experiencia de todos los... de la escala, ¿no? De las diferentes escalas de precios y calidades, y podemos tener una opinión más o menos, y aún así no decimos el mejor, ¿no? Entonces, claro, cuando escuchéis a alguien diciendo este es el mejor restaurante de tal, el mejor restaurante de cual, pues hombre, hay que ponerlo un poco en la balanza, ¿no? Un poco. Sí. También pensad que en Japón hay 3.000 millones de restaurantes, 3.000 millones de lugares donde podéis alquilar un kimono, 3.000 millones de experiencias maravillosas, ya sea caligrafía, copiar sutras, hacer no sé cuántos o no sé qué. Hay de todo. El sitio que se pone de moda, luego en Instagram o en TikTok, claro, se pone de moda y entonces está petado, ¿no? Y el restaurante pero hay muchos más como de la esos. Tortilla, que la abre el señor haciendo unas sonrisas maravillosas y abre la tortilla, se pachurra ahí la tortilla y todo el rollo. Hay un montón de restaurantes iguales que ese. Si vais a este restaurante, yo entiendo que os puede hacer ilusión porque digáis, pues quiero comer esto, ¿no? Pero vais y hay 3 horas de cola, ¿en serio os vas a pasar 3 horas de cola en vez de dar un paseo por un barrio, descubrir otra zona? Yo no, yo. Aquí estoy hablando, ¿no? Yo no. Simplemente es, pensad que puede haber otros sitios muy parecidos. Ese simplemente, pues bueno, ha pagado por esa publicidad, se ha viralizado. No digo que no esté bien, probablemente está muy bien, pero yo, por ejemplo, en el que estoy pensando, pues no he ido porque no voy a hacer 3 horas de cola, en mi caso, ¿no? Entonces, tened eso en cuenta, no penséis que esos son los únicos lugares a los que podéis ir. Hay muchísimo más, pero bueno, Laura, vamos a dejarlo por aquí, ¿no? Que ha estado muy bien las reflexiones, pero si no, no nos queda tiempo para... Japonismo Mini. Eso, que hay que hacer las maletas, Luis. Hay que hacer las maletas, que nos vamos mañana, nuevo viaje express. Yes. Pero viaje muy express. Muy express, estamos una semanita. Esto es, vuelta y vuelta, como quien dice. No, de momento no hemos dicho a dónde vamos. Si queréis saber a dónde vamos, pues ya sabéis, nos tenéis que seguir en Instagram, donde ponemos un montón de stories. Intentamos a veces diario, ponerlas, además, ¿eh? Sí, a veces intentamos ponerlo en Twitter, X, en TikTok, pero no nos da la vida, porque no nos da la vida. Bueno, tú has dicho que querías hacer contenido en TikTok. La idea es que quiero hacer un poquito más de contenido en TikTok, un poco más de contenido diario en TikTok, pero claro, es que son medios muy distintos, el de Instagram y el de TikTok, no son para nada iguales. Entonces, bueno, tengo que ver qué me da tiempo, pero si no, de todas maneras en Instagram seguro, porque es un sitio en el que sí que me siento cómoda en las stories y demás, ahí pues nos podéis seguir porque vamos a una zona que no hemos visitado, es una zona nueva para nosotros y que encaja. Es decir, la prefectura ya hemos estado, porque como decimos hemos estado en las 47, pero en esta hemos estado en pocos sitios. Exacto. Entonces ahora vamos a añadir sitios más sitios a esa prefectura que yo creo que os va a gustar. Sí, sinceramente. Además, en una fecha maravillosa. Bueno, sí.
No decimos más para no no decimos dar más pistas. porque al final lo se nos va a escapar. Y por cierto, yo quería también preguntar a los japonistas que nos están escuchando, porque cuando estuvimos en Fitur el pasado enero, hace nada, estuvimos hablando con alguna agencia sobre algún viaje a Japón que iban a hacer y si a lo mejor alguno de nosotros pudiera estar acompañando ese viaje. Y bueno, pues nos gustaría saber qué opináis, si estaríais interesados en algún viaje pues en grupos pequeños en los que también estuviéramos nosotros como acompañando al grupo o alguno de nosotros. Sí, yo creo que esto va a salir. Va a salir. Estamos ahí con esta agencia. En breve probablemente os contaremos más. Pero bueno, pues eso, no sé, lanzamos un poco la propuesta, ¿no? De ir nosotros viajes muy diferentes para conocer regiones de Japón un poco diferentes. No es el viaje típico Tokio-Kioto, sino nos vamos a cosas distintas, grupos reducidos. Y eso, ¿no? Que o Luis o yo, pues acompañando al grupo, aportando un poco pues nuestra parte de pasión por esas regiones y esos destinos un poco diferentes. Así que si os interesa, pues no sé, contadnos, ¿no? Si es algo que decís, oye, pues a mí me gustaría o qué tipo de apuntarme. viajes estaríais interesados en hacer, ¿no? Porque al final también nos sirve para cuando hablamos con las agencias decir, Claro. oye, que tenemos aquí un grupo nutrido de seguidores, de oyentes, de lectores que les interesa este tipo de viaje. Ah, vale, pues se puede montar algo. ¿Comentarios, Luis? Hay algunos que otros, sí. A ver, venga. Pues por ejemplo, nos saca en 3 días Iván GE, que mira que os saca en 3 días ya desde hace algún tiempo, dice, muy buenas Laura y Luis, os acabo de descubrir y os quiero felicitar porque hacéis un podcast ameno, cercano y familiar. Dice, mucho me temo que va a ser mi Biblia para el próximo viaje a Japón. Pues muchas gracias, Iván. Gracias, Iván. Y no te olvides de consultar la web japonismo.com, que ahí tienes todavía más información. Y todo lo que necesitas para tu viaje, Eso. sinceramente. Luego, Javi War, en el episodio de las Michinoeki, que este episodio tuvo mucho éxito. Este ha dado en mucho redes, de qué hablar, sí. Sí, dice, ostras, no tenía ni idea de esto. Dice, en agosto estaré unos días en coche por Hokkaido, cruzadedos, así que estaré atento para ver alguna. Bueno, es que no es que las vayas a ver, es que te las vas a encontrar vas a disfrutar, las vas a gozar. Sí, señor. Luego Javi, en el episodio del Goshuin, también nos decía que él también los tenía enmarcados, estirados en un marco a medida de 3 metros. ¡Wow! Es decir, ha usado toda la libreta de Goshuin, lo ha estirado y lo ha puesto en un marco 3 metros de largo. Es ¡Qué una chulada! Preciosidad. ¡Qué bonito! Sí, señor. Luego, la chica imperfecta, en el episodio de Omi Hachiman, nos decía, pues habrá que planear seguir el camino de baldosas amarillas hasta Omi Hachiman. Dice, abrimos proyecto para un cuarto viaje y gracias a este episodio. Dice, Laura puede decir mercaderes o tratantes. Me gusta esta también. Ay, Dios mío, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho la chica imperfecta? Tratantes me encanta, me lo guardo. De todas maneras, el episodio de Omi Hachiman también ha dado bastante de qué hablar porque en el Discord, que sabéis que tenemos un servidor de Discord también totalmente gratuito para todo el que se quiera sumar, pues hay un canal que es sobre el podcast y sobre Omi Hachiman. Jaime empezó diciendo, dice, sabéis que fui a Omi Hachiman en 2024 y me gustó mucho, fue porque nos leyó que habíamos estado. Dice, empecé el día desayunando en la colina, que lo hablábamos en el episodio, y dice, muy chulo, y dice, tengo que volver porque en las 3 casas tradicionales había unas lámparas preciosas de suelo de madera y en casa vi en las fotos que una de las casas tradicionales las vendía. Y dice, claro, ahora tengo que volver para comprar una. Casas además en las que no entraba nadie, ¿eh? Estaba solo él. De hecho, Xavier también decía, ¿no? Bueno, con Omi Hachiman, directo a la lista de pendientes. De hecho, César decía que quiere ir y que al final, en su siguiente viaje, se han decidido por Tohoku, pero tendrá que esperar a Omi Hachiman para el siguiente, pero también se lo ha apuntado. De hecho, Isa decía, ya veo que Omi Hachiman nos lo vendisteis muy bien a todos, ¿no? Y ya para acabar, también Rache decía, voto sí al uso de la palabra mercaderes. Hay que mantener el vocabulario de antaño. O tratantes, me gusta. Sí, señor. Mercaderes o tratantes, ahí está. Bueno, para acabar este episodio, reflexión / consejos / un poco de todo, ha sido la palabra japonesa. ¿Qué palabra japonesa utilizamos? Bueno, hemos hablado mucho de turismo, ¿no? Sí. Hoy. Pues mira, ¿por qué no aprendemos la palabra turismo, justamente? ¿Cómo se dice turismo en japonés? Kanko. 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 Kan es vista, espectáculo, ¿no? Y el ko es el mismo kanji de hikari, es decir, como de luz, iluminación, rollo felicidad, pero también tiene un poco el significado de influencia, poder, visión,
¿vale? Qué curioso, ¿no? Que el turismo mezcle kanjis, ideogramas, que dan esa idea de influencia, pero también con espectáculo y demás. Y luz, ¿no? Sí. Luz de las vistas, no sé, puede un poco Sí, es curioso, ¿no? Kanko. Pero bueno, ya sabéis que en el aeropuerto, en inmigración, cuando pasamos ahí con el agente, antes te preguntaban siempre, ¿no? ¿Cuál es la razón de su viaje? Ahora lo tienes que marcar en el formulario. Claro, ya no te lo preguntan. Ya no te lo preguntan, pero si queréis, si estáis estudiando japonés o queréis ir de guays, pues podéis decir que habéis ido a Japón de turismo o a hacer turismo. Tenemos una frase más corta y una frase más larga, ¿no? Por ejemplo, la más típica será kanko de kimashita. Kanko de kimashita. Literalmente, he venido de turismo. He venido de turismo, ¿vale? También podríais decir kanko no tame ni kimashita. Kanko no tame ni kimashita. He venido para hacer turismo. Y oye, quedáis estupendamente. Quedáis ¿seguro? estupendo. El único problema es que entonces la gente se va a pensar que habláis japonés muy bien, os va a soltar una parrafada en japonés. Y decís, hi. Claro, entonces va a ser muy divertido. Pero al menos, si habéis escuchado todos los Japón a fondo desde la primera temporada hasta ahora, pues al menos ya tenéis un poquito de vocabulario. Ahí va. ¡Mátane!